Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. En estos días, Burger se llena a la hora del almuerzo, por lo que Style intenta evitar visitar a Fadel a mediodía. Sin embargo, incapaz de resistir su anhelo, él, siendo la persona enamorada que es, tiene que ver a Fadel 3 veces al día después de cada comida. Como resultado, después de que termina la hora del almuerzo, la alta figura de Style aparece frente a Burger. Ve el coche de Khan aparcar fuera, lo que no le sorprende demasiado. Su amigo ya ha conseguido cautivar al testarudo gato y ahora estaba haciendo todo lo posible por impresionar a su futuro cuñado, pasando de tatuador a camarero. Sin embargo, lo que hoy sorprende está en el cartel que anuncia que el restaurante estará cerrado este viernes. Se queda leyendo el cartel afuera, confundido porque Fadel, el gigante gruñón, no le mencionó cuando hablaban todos los días. Después de terminar de leer el cartel, Stal empuja la puerta y entra. Todavía hay algunos clientes, pero no muchos. Sus largas zancadas los llevan directamente al chef. Se deja caer en una de las sillas frente a la cocina abierta, donde está sentado Fadel, apoyando ambos brazos sobre la mesa, y mira el rostro inexpresivo de Fadel que lo mira fijamente. ¿Cerrarás el restaurante el viernes? Sí. ¿A dónde vas? Voy a hacer algunos recados con Bison. ¿Qué tipo de recados? Solo recados habituales, respondió Fadel evasivamente, evitando la mirada de Style, que entrecerró los ojos con desconfianza. Miró a Khan y Bison, que conversaban en un rincón. Style golpeó la mesa rítmicamente, pensando demasiado como siempre, pero no hizo ninguna pregunta extraña, aunque sus pensamientos se inclinaban hacia preguntas tontas, como preguntarse si esos recabados habituales en realidad eran una cita secreta. Él contuvo sus sospechas y cambió de tema. Entonces, los recabados habituales son los recabados habituales. ¿Ya has comido? Cené alrededor de las 11. Tenía miedo de no tener tiempo para almorzar si había mucha gente como ayer. ¿Te quedarás mucho tiempo? Tengo que irme en media hora. No puedo quedarme mucho tiempo, papá me regañará. ¿Vas a volver después del trabajo? Por supuesto. Mi novio es guapo, así que tengo que ir a vigilar todo, para que todos sepan que el territorio está bien vigilado. Por cierto, ¿alguna vez has estado celoso de mí? ¿Alguna vez? ¿Eh? Disparates. Style murmuró una maldición en voz baja. Sí, sí, sé que eres frío, pero podrías consentirme un poco, mostrar un poco de celos o posesividad. Aquella vez que viniste a mi casa, pensé que finalmente había derretido tu comportamiento de príncipe de hielo, y ahora aquí estás, volviendo a ser frío. ¿Por qué estás pensando demasiado? Respondió Fadel y luego se volvió hacia el refrigerador de bebidas, agarró una caja que parecía una caja de bocadillos y se le entregó a Style. Lo colocó frente a él y explicó: pastel, lo preparé para ti desde esta mañana. Al ver el postre, la expresión molesta de Style de antes se suavizó en una amplia sonrisa. ¿Lo hiciste tú mismo? Sí, es adorable. Y debo ser bastante asombroso por haber logrado superar la actitud del príncipe de hielo. Se elogió a sí mismo, como solía hacer, mientras abría la caja de postres. Sin dudarlo, tomó una cucharada que Fadel había preparado y tomó un bocado. El dulce sabor le levantó el ánimo al instante. ¿Cómo es? Si lograste significa que es lo mejor. Come, luego date prisa y vete. Cuando hayas terminado con el trabajo, vuelve enseguida. ¿Puedo dormir en tu casa esta noche, ya que mañana cierra la tienda? No, sería más fácil si me quedara a dormir en tu casa. Estás actuando como si estuvieras escondiendo algo en tu casa. ¿Esconder algo? No hay nada.
Fadel le restó importancia y miró a Khan y Bison mientras caminaban hacia donde él y Style estaban sentados. Bison notó que Style disfrutaba del postre que Fadel había preparado cuidadosamente desde la mañana y no pudo evitar esbozar una sonrisa maliciosa. Le sonrió a su hermano, pero le habló a Style en un tono amistoso. ¿Fadel hizo este postre? Sí, es realmente bueno. ¿Puedo comer algo? He estado con él todo este tiempo y nunca me ha preparado postre. Claro, aquí.